Paz a vosotros y bienvenidos a un episodio más de un análisis profundo de la doctrina. Pues bien, se llegó el momento donde hablaré del capítulo 11, el capítulo profético, como lo es todo el libro de Apocalipsis, y en esa ocasión, hablaré del capítulo 11, donde vamos a encontrar una serie de protagonistas que van a ayudarnos a entender este capítulo, que habla de eventos a un futuro para nosotros. Lo más interesante y lo más intrigante de este capítulo es que nos presenta dos testigos que van a ser emisarios de Dios. Y sin embargo, la palabra de Dios no nos presenta su identidad de una manera clara. Lo que sí nos dice es que estos dos personajes son representados como dos olivos y dos candelabros. Así es que el objetivo de este tema es identificar quiénes son estos dos personajes, la función que van a desarrollar a un futuro cuando se presenten, y cómo el resto de los protagonistas van a jugar un papel decisivo en aquellos días. Así es que si estás listo para estudiar este capítulo 11, te invito a que abras tus Sagradas Escrituras y que me acompañes a analizar desde un análisis profundo de la doctrina quiénes podrían ser estos dos testigos que describe el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. ¿Estás listo? Acompáñame. Pues bien, antes de darle lectura al capítulo 11 del libro de Apocalipsis, considero que es necesario regresarnos un poquito a su primer capítulo, capítulo 1, para darnos cuenta de quién fue el escritor de este libro tan famoso, dónde estaba, en qué lugar estaba donde escribió este libro y bajo qué circunstancias se le dicta no solamente la profecía que encontramos en el capítulo 11 de Apocalipsis, sino más bien todas las profecías que son parte de este libro. Lo primero que hay que entender es que el libro de Apocalipsis históricamente se escribe aproximadamente en el año 96 después de Cristo. Su autor es Juan, el último de los discípulos en morir, y lo escribe en una isla llamada Patmos, una isla que hoy la podemos nosotros localizar en la región de Grecia. La palabra de Dios en el capítulo 1 de Apocalipsis dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así es que encontramos la declaración del mismo Juan, que nos dice que él recibe la revelación de lo que va a suceder a un futuro. Y el verso 4 declara lo siguiente: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, de él que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Verso 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Así es que la intención de Juan es compartir el mensaje que se ha sido declarado para advertir, si ustedes quieren así entenderlo, a la iglesia de ese entonces, del año 96, y advertir a la iglesia de todos los tiempos. Pero antes de continuar, quisiera mostrarles dónde está situada esta isla tan famosa de Patmos, donde se le da
el libro de Apocalipsis, a Juan, el último de los apóstoles, en morir. Así es que bueno, aquí está el mapa del mundo antiguo, que puede darnos una mejor referencia de dónde estaba localizada la isla de Patmos. En este mapa no solamente podemos apreciar la locación de la isla de Patmos, sino también lugares importantes y famosos dentro del Nuevo Testamento, como lo son Berea, con el número 24 aquí en pantalla, a su lado izquierdo. Tenemos también la región de Tesalónica con el número 23, Filipos con el número 20, y así vámonos siguiendo, por ejemplo, al número 18, que es Éfeso, seguido por el número 14, que es la Odisea. A través de este mapa podemos nosotros apreciar exactamente dónde estaba situada esta isla, desde donde Juan el teólogo escribe el famoso mensaje del Apocalipsis para las 7 iglesias de aquel entonces. Antes de continuar, quisiera recordarle a toda la audiencia que es importante escuchar y poner atención a las palabras de 2 personajes que son los pilares o algunos de los pilares en el cristianismo y que nos hablan acerca de la importancia de la profecía. Pablo, hablándole a la iglesia de Tesalónica en su capítulo 5 del libro de Tesalonicenses, verso 20, dice que no hay que menospreciar las profecías, un mensaje directo y sencillo. Por otra parte, también tenemos al apóstol Pedro en la primera de Pedro 1, 19 al 21, diciéndonos lo siguiente: tenemos también la palabra de los profetas más firme, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Así que bueno, sin más demora, vamos a leer el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, del verso 1 hasta el verso 14. Yo estoy utilizando una versión Reina Valera antigua, y ustedes por supuesto pueden utilizar cualquier versión que tengan a mano. Esta versión dice de esta manera: y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hoy harán la ciudad santa 42 meses. Verso 3. Y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de sacos. Estas son las 2 olivas, y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Sigue diciendo el verso 6. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder
sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Verso 7. Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los linajes y de los pueblos, dice el verso 9, y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Verso 11. Y después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos, y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una grande voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Verso 13. Y en aquella hora fue hecho gran temblor de tierra, y la 10ª parte de la ciudad cayó. Y fueron muertos en el temblor de tierra en número de 7,000 hombres, y los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay es pasado, he aquí el tercer ay vendrá presto. Pues bien, hemos analizado el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, del verso 1 al verso 14, el cual habla de esta profecía y de estos 2 personajes identificados como los 2 testigos. Y ahora vamos a desglosar poco a poco los versículos del 1 al 14 para entender con mayor claridad quiénes podrían ser estos 2 testigos. ¿Quién puede ser la bestia? ¿O qué representa la bestia? ¿Quién es el falso profeta y el papel que jugará el pueblo de Israel, los judíos y los gentiles dentro de esta profecía? Pues bien, lo primero que tenemos que hacer a la hora de analizar este capítulo 11 y hacer un análisis profundo de la doctrina, pues es identificar a todos y cada uno de los protagonistas de este capítulo. Como número 1 podemos identificar a los gentiles, como número 2 podemos identificar a los judíos, número 3 por supuesto identificamos a los 2 testigos, número 4 el capítulo también nos habla de una bestia, y número 5, aunque no lo dice claramente, también podemos lograr identificar al falso profeta. Estos 5 personajes o protagonistas van a jugar un papel decisivo a la hora de cumplirse esta profecía. Y aquí es donde vamos a empezar a analizar una serie de eventos que tal vez no son muy claros a la hora de conectar los eventos que se han dado en los capítulos anteriores. Cuando leemos el capítulo 11 de Apocalipsis, verso 1, a Juan se le da la orden de que mida el templo. Esto quiere decir que ya hay un templo que va a estar nuevamente de pie, en el cual el judaísmo va a empezar o va a continuar con los sacrificios que se le dieron bajo el antiguo pacto y que van a de alguna manera tratar de conectarse a Dios de esa manera. Esto nos recuerda las palabras de Pablo, donde nos dicen que es necesario que exista un falso profeta, un hijo de perdición, el cual se va a sentar en el templo llamándose a sí mismo Dios. ¿Cómo puede suceder esto? Ustedes se van a preguntar. La respuesta es regresando al capítulo 6 del libro de Apocalipsis, donde vemos que a través de los 4 jinetes apocalípticos se desata una serie de eventos donde van a, sin duda alguna, poner en jaque a la gente de aquel entonces, ya que el sistema de gobierno, el estilo de vida,
el costo de la vida sin duda alguna será muy difícil para la gente de un futuro. Y la gente, con tal de encontrar una estabilidad económica, social, moral, tal vez religiosa, va a ser capaz de someterse a cualquier persona que les pueda dar todos los beneficios que la humanidad necesita. En mi opinión, creo que la gente de un futuro va a estar dispuesta a perder ciertas libertades con tal de que alguien, un gobierno, un político tal vez, o un líder religioso pueda darles precisamente eso que necesitan. Y aquí es donde empezamos a ver que se levantará un falso profeta con tanto poder que va a ser capaz de unificar a todos los seres humanos con el propósito de encontrar la paz, pero también de encontrar y tomar todo el poder. Pues bien, antes de continuar con este tema, quisiera hacer mención que algunos hombres religiosos del antaño, como hoy en día, nos dicen y presentan a estos dos testigos de Apocalipsis 11 como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, esta manera de interpretar quiénes pudieran ser estos dos testigos es muy peligrosa. Déjenme decirles por qué. Cuando nosotros tomamos esa interpretación y decimos que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, vamos a tener que contestar una serie de interrogantes que tal vez no van a tener respuesta. Por ejemplo, si los dos testigos o uno de esos dos testigos es el Antiguo Testamento y el otro es el Nuevo Testamento, vamos a tener que explicar cómo es que estos dos testigos van a morir y van a resucitar después de 3 días y medio. Es decir, un objeto que no tiene vida es difícil que muera. También vamos a tener que contestar la interrogante de cómo es que sale fuego de la boca del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y cómo ellos son crucificados en la ciudad de Jerusalén. Así es que bueno, simple y sencillamente esta manera de interpretar quiénes podrían ser los dos testigos, las dos olivas o los dos candelabros, no sería muy recomendable, ya que no tiene sentido ni cuadra a la hora de analizar los versículos dentro de este capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Hasta estos momentos hemos identificado que antes de llegar al capítulo 11, verso 1 y 2 del libro de Apocalipsis, ya tiene que estar el falso profeta y el hijo de perdición detrás de escena, y que probablemente, y de acuerdo a lo que decía yo en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, pues ya han sucedido una serie de eventos que van a darle fuerza y poder a este emisario de Satanás, quien a través de todo lo que sucede en el mundo, la inestabilidad, el caos, la falta de alimentos, la falta de empleos y todo este tipo de situaciones que van a poner al mundo a los pies de este falso profeta, quien es un emisario de la bestia y es apoyado por fuerzas oscuras y satánicas, pues van a entregarle todas las libertades para que este falso profeta pues pueda ser capaz de unificar a la gente de un futuro para que se vuelva a reconstruir el templo. El capítulo 11 de Apocalipsis, verso 1 y 2 dice lo siguiente: y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Sin duda alguna, estamos hablando de la reconstrucción de un templo que está en Jerusalén, y los que adoran en el templo o en el altar, sin duda alguna, son de origen judío. Verso 2: y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses. Un dato muy interesante es que cuando se escribe este
libro de Apocalipsis. Estamos hablando del año aproximadamente 96 después de Cristo. Y el templo que existía en los días del maestro y que vio también Juan el teólogo, quien escribió este libro de Apocalipsis, pues fue destruido por las huestes del emperador Tito Vespasiano en el año 70. Así es que estamos hablando de un nuevo templo que se va a reconstruir a un futuro. Ahora, lo interesante de estos dos versículos es darnos cuenta que a Juan se le da una orden: mide el templo. Toma una caña semejante a una vara, dice: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran ahí. Normalmente, si nosotros entendemos de una manera literal que Juan va a salir, medir el templo, sería algo tal vez curioso, ya que bueno, todos entendemos y estamos de acuerdo que Dios sabe y conoce perfectamente las dimensiones que envuelven el templo que se va a reconstruir. ¿A qué se refieren estas palabras de medir el templo? Si nosotros nos adelantamos un poquito a este capítulo y vemos el verso número 8, y si quieren el verso 7 para entender, dice: y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, o sea, los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Verso 8. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente, dice el texto, es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Es tanta la maldad, la gravedad del pecado y de lo que está sucediendo en la ciudad de Jerusalén en estos momentos cuando el templo es reconstruido, que la ciudad de Jerusalén es comparable con Sodoma y Egipto, donde todos nosotros sabemos que está envuelta dentro de este falso sistema y que es parte de la bestia, y que Sodoma y Egipto son totalmente una confusión moral, religiosa y espiritual. Es por eso que en el versículo 1 y 2 se le dice a Juan: anda, toma una vara y mide la ciudad y mide a las personas que están en el altar y las personas que están llevando a cabo ese servicio que supuestamente es para Dios. La calidad moral de la gente de Jerusalén, de el judaísmo y de todos aquellos que siguen el judaísmo y sus prácticas en aquellos días, indiscutiblemente no es aprobado por Dios. Por esta razón se le dice a Juan: ve, mide la ciudad, el altar y los que están ahí adorando, y no midas el patio, no midas el resto del lugar, porque este espacio, dice, es dado a los gentiles y hollarán la ciudad 42 meses. Como consecuencia del pecado del pueblo de Israel, como consecuencia de una desviación espiritual, simple y sencillamente Dios los va a castigar por un espacio de 42 meses. 42 meses equivalen también a 1260 días literales de 24 horas, equivalen a 3 años y medio y por supuesto equivalen a tiempos y medio tiempo. Así es que sabemos por esta profecía que la ciudad será destruida y los gentes o los gentiles o la gente destruirá la ciudad de Jerusalén por espacio de 3 años y medio. Verso número 3, que es el más importante y el cual estamos analizando a través de esta lección. Y daré mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. En otras versiones dice vestidos de cilicio, que es una manera de representar el arrepentimiento y representar que están buscando el favor de Dios.
Verso 4 dice así: estas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del trono de Dios. Así es que bueno, estos dos testigos, los cuales no se identifican hasta estos momentos, son representados de una manera figurativa por dos olivos y dos candelabros. Pues bien, la palabra de Dios nos muestra a estos dos testigos representados simbólicamente por dos olivos y dos candelabros, como lo vemos aquí en pantalla. El verso 3 y el verso 4 nuevamente dice de la siguiente manera: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora, para que nosotros podamos identificar qué representan los olivos y los candelabros desde un punto de vista bíblico, pues vamos a tener que leer algunos textos adicionales para comprender si la Biblia nos presenta algún antecedente que nos hable de el significado de la representación de un olivo y un candelabro. Así es que bueno, vamos a continuar y vamos a ver si la Biblia nos da la respuesta que estamos buscando. Pues bien, encontramos aquí la primera evidencia de cómo se relaciona o quién es o quién representa una oliva en la Biblia. El primer texto que les invito a que lean conmigo es Jeremías capítulo 11, versículo 16. Este versículo dice de esta manera: oliva verde, hermosa en fruto y en parecer, llamó el Señor tu nombre. A la voz de gran palabra hizo encender fuego sobre ella y quebraron sus ramas. Aquí el profeta Jeremías está hablando al pueblo de Israel y tenemos aquí la primera evidencia de que al pueblo de Israel se le compara con una oliva. Vamos a ver el segundo texto que nos puede ayudar a identificar qué es lo que representa un olivo o una oliva dentro de las Sagradas Escrituras. El siguiente texto se encuentra en el libro de Zacarías. Vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito a que me acompañen y que, bueno, lean cualquier versión de la Biblia que tengan ahí en casa. Y el capítulo que vamos a analizar es Zacarías capítulo 4, verso 11 al verso 14, que puede darnos la segunda pista para saber qué representa una oliva dentro de la Sagrada Escritura. Vamos a ver versículo 11 y dice así: hablé más y díjele, ¿qué significa o qué significan estas dos olivas a la derecha del candelero y a su izquierda? Aquí se nos introduce, aparte de una oliva, un candelero o un candelabro también. Verso 12, hablé aún de nuevo y díjele, ¿qué significan las dos ramas de olivas que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Verso 13, y respondiéndome, diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Aquí está hablando Zacarías, por supuesto. Verso 14, y él dijo, estos dos hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra. Tenemos aquí entonces la segunda evidencia de qué es lo que representa la oliva dentro de la Sagrada Escritura. El tercer texto que les voy a invitar a que lean conmigo es Romanos capítulo 11, versículo 17 al 24, y vamos a ver qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura hablando de estas ramas en particular. Capítulo 11 de Romanos, verso 17 al 24, dicen de la siguiente manera: que si algunas de las ramas, hablando Pablo, fueron quebradas y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, hablando de Israel como oliva, no te jactes contra las ramas, y si te jactas,
sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad, dice el verso 20, fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme. Verso 21. Que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo si permanecieres en la bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Verso 23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos. Que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Verso 24. Porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, o sea Israel, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en su oliva? Así es que bueno, a través de estos 3 diferentes versículos hemos podido comprobar que la oliva representa al pueblo de Israel. Así es que a través de los textos ya citados podemos identificar sin ninguna duda que los 2 olivos mencionados en este capítulo 11 del libro de Apocalipsis representan a 2 testigos de origen judío. Las características de estos personajes nos hacen recordar a ciertos profetas que vamos a leer de acuerdo a la descripción que encontramos en el capítulo 11 de Apocalipsis que estamos analizando en esta lección. Y vamos a ver las características de estos 2 personajes. Así es que bueno, les invito a que regresemos al libro de Apocalipsis capítulo 11 para continuar con esta lectura tan interesante de esta lección profética. Y vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente en Apocalipsis capítulo 11 y nos habíamos quedado en el verso 4. Así es que bueno, el verso 4 dice, estas son las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Verso número 5. Y si alguno les quisiere dañar, ya sabemos que son 2 personajes de origen judío, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no lleva en los días de su profecía, y tienen poder, sigue diciendo el verso 6, sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Así es que tenemos aquí algunas características de estos 2 testigos representados como 2 olivas y 2 candelabros que ya hemos determinado que son de origen judío. Así es que bueno, las características de estos 2 testigos es, número 1, que son de origen judío. Número 2, visten de cilicio como una señal de humillación y arrepentimiento. Número 3, tienen poder de detener la lluvia. Número 4, tienen poder para convertir el agua en sangre. Número 5, hieren la tierra con diversas plagas. Número 6, tienen el poder de que sale fuego de su boca. Número 7, profetizarán por un espacio de 3 años y medio. Y número 8, su predicación se dará en la tierra de Israel, como ya hemos dicho, descritamente de una manera figurativamente hablando, como Sodoma y Egipto, donde la palabra de Dios en este capítulo 11 nos dice que el Señor fue crucificado. Es por eso que identificamos a este lugar como la tierra de Israel. Así que bueno, aquí hay una serie de detalles que tenemos que aclarar, como lo que dice en el versículo, vamos a ver el versículo 5, donde se nos dice, y si alguno les quisiere dañar, verso 5, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si nosotros
utilizamos la lógica y vemos si hay algún antecedente de un acontecimiento así en las páginas de la Sagrada Escritura, pues vamos a entender que tal vez no se nos dice con ese lenguaje, como lo describe el libro de Apocalipsis, pero sí vemos que hay ciertos detalles que encontramos dentro de las Sagradas Escrituras que nos ayudan a entender que, aunque parezca esto algo extraño, ya ha habido hombres que tienen la capacidad, la habilidad y el poder de convertir el agua en sangre, y que a través de su mandato descienda fuego del cielo. Vamos a ver un texto más que nos va a ayudar a comprender un poquito la fuerza y el poder de estos dos testigos, que son emisarios de Dios Todopoderoso. Vamos a ver Santiago capítulo 5, versículo 17 y 18. Y nuevamente les invito a que abran sus escrituras y me acompañen a leer estos dos versículos. Yo estoy leyendo una versión Reina Valera, pero ustedes pueden utilizar cualquier versión que tengan ahí a la mano. Verso 17, verso 18 del capítulo 5 de Santiago dice así: Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones, así como nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años 6 meses, 3 años y medio. Verso 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Así es que aquí tenemos ya un antecedente de un personaje, el cual pudo llevar a cabo este milagro, que pudo detener la lluvia por un espacio de 3 años y medio. Vamos a analizar otro texto que nos puede ayudar a comprender cómo es posible que de la boca de un personaje pueda salir fuego. Vamos a leer el capítulo 2 de Segunda de Reyes, y nuevamente les voy a invitar a que abran sus escrituras en el capítulo 2 del segundo libro de los Reyes. Nuevamente yo estoy utilizando una versión Reina Valera. Ustedes, por supuesto, vuelvo a repetir, pueden utilizar cualquier versión. Y voy a darle lectura a lo que dice este capítulo. Y había dicho yo que es Segunda de Reyes capítulo 2. Y voy a leerlo, aquí lo tengo también en pantalla. Y voy a leer lo que dice esta versión, que esta versión es una versión diferente a la Reina Valera. Pero vamos a darle lectura a esta versión que tengo aquí en pantalla, y solamente quiero verificar el capítulo para ver si es este el que quiero leer. Vamos a ver el capítulo 1, en realidad no es el capítulo 2, es el capítulo 1 de Segunda de Reyes, verso 1 en adelante. Y déjenme darles lectura a esta versión que tengo aquí en pantalla. Dice de esta manera: Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: Id y consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel del Señor habló a Elías Tisbita, diciendo: Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho el Eterno: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decidle: así ha dicho el Señor, no hay Dios en Israel
que tú envías a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿Cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces el rey dijo: es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, o sea, Elías. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Sigue diciendo esta narración. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así: desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel del Señor le dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él el rey. Nuevamente la lectura que he tenido es segundo libro de los Reyes, capítulo 1, del verso 1 hasta el versículo número 15. Esta es una prueba de cómo sale fuego de la boca de un profeta de Dios, tal como lo describe el libro de Apocalipsis. A veces nosotros pensamos y nos imaginamos a un hombre como si fuera tal vez un dragón, que sale fuego de la boca de este personaje, pero en realidad el pasaje que hemos analizado en este segundo libro de los Reyes, capítulo 1, del verso 1 al 15, pues en realidad nos da un claro ejemplo de cómo sale fuego de la boca de un profeta, y por supuesto esto es a través del poder de Dios. Pues bien, nosotros hasta este momento podríamos decir que tal vez uno de los personajes o uno de los 2 testigos que aparecen en Apocalipsis capítulo 11 podría ser tal vez el profeta Elías. ¿Por qué digo esto? Bueno, el testigo que aparece en Apocalipsis 11 tiene las mismas cualidades que poseía el profeta Elías. Utilizando el mismo sistema para identificar quién podría ser el segundo testigo que aparece en Apocalipsis 11, podría decir que el personaje que convierte o tiene el poder de convertir el agua en sangre es Moisés. Esto lo podemos leer en Éxodo capítulo 7 del verso 17 al 21, y bueno, no lo vamos a leer, pero sí les recomiendo que lo lean para que puedan comprobar que en efecto Moisés es ese personaje que convierte el agua en sangre. Otra razón por la cual creo que uno de los 2 testigos podría ser el profeta Elías es a través de la lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 17, del verso 1 al verso 4, el cual les invito a que me acompañen a leer. Y Mateo 17, del verso 1 al verso 4, dice lo siguiente: y después de 6 días, Jesús
toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Verso 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro, dice el verso 4, dijo a Jesús: Señor, ¿vienes que nos quedemos aquí? Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y otro para Elías. Así es que bueno, a través de este texto yo veo que existe ya un antecedente en el cual, bueno, aparece el maestro y aparecen estos dos personajes, Moisés y Elías, juntos. Y creo que aunque no podemos identificar o asegurar la identidad de estos dos testigos representados con 2 olivos y 2 candelabros, cada vez va apuntando más a que estos 2 testigos podrían ser Elías y Moisés. Otro texto que también me ayuda a identificar quiénes podrían ser estos 2 personajes es el profeta Malaquías, capítulo 4, verso 1 al verso 6. Así es que bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, estamos teniendo una serie de lecturas que son importantes para poder nosotros identificar quiénes podrían ser estos 2 candelabros y estos 2 olivos que hasta ahorita nos hemos dado cuenta y podemos verificar que son de origen judío. Vamos a leer Malaquías capítulo 4, verso 1 al verso 6, que dice lo siguiente: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Verso 2, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo hago, ha dicho el Señor de los ejércitos. Verso 4. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, declara el verso 5, yo envío a Elías el profeta, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él, dice el verso 6, convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Pues bien, este capítulo de Malaquías, que ha sido el capítulo 4 del verso 1 al 6, nos muestra cómo este personaje, identificado aquí plenamente como Elías, va a ser uno de esos personajes que van a aparecer antes de la venida del Maestro. He aquí, dice el texto, verso 5, yo envío a Elías el profeta antes que venga el día del Señor grande y terrible. Ahora, algunas personas tratan de identificar a Juan el Bautista como uno de esos 2 profetas, ya que bueno, dicen que él pues venía con el espíritu de Elías. Y para que nosotros podamos contestar de una manera educada, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, pues tenemos que echar mano, como siempre, de la Sagrada Escritura para contestar esa interrogante. Así es que bueno, vamos a leer el capítulo 11 del libro de Mateo. El versículo va a ser el versículo 1 hasta el versículo 11. Y bueno, voy a darle lectura a este capítulo y dice de esta manera. Dice: y fue que acabando Jesús de dar mandamientos a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos.
oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos diciendo: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, y los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y el evangelio es predicado a los pobres. Sigue diciendo el texto: y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. E idos ellos, comenzó Jesús a decir de Juan a la multitud: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es meneada del viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí, los que traen vestidos delicados en las casas de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Profeta?, pregunta Jesús. También os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, que apareja camino delante de ti. De cierto, sigue diciendo el texto, os digo que no se levantó entre los que nacen de mujer otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Aquí entonces la pregunta es si Juan el Bautista fue Elías y si la profecía de Malaquías se cumple con Juan el Bautista. Para encontrar respuesta a esa interrogante, por supuesto, vamos a analizar la Sagrada Escritura y el capítulo 1 del Evangelio de Juan, al cual le vamos a dar lectura, verso 19 al versículo 23, declara lo siguiente: y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, que le preguntasen: ¿tú quién eres? Verso 20, y confesó y no negó, mas declaró: no soy yo el Cristo. Esto decía Juan el Bautista. Verso 21, y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta, del cual describía Malaquías? Y respondió, verso 21, no. Verso 22 dice: dijéronle, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les va a responder y les dice en el versículo 23, dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías el profeta. En esencia, Juan el Bautista les está diciendo, primero, que él no es Elías, que él no es el Cristo, pero que sí es el personaje del cual escribió no el profeta Malaquías, sino más bien el profeta Isaías. Así es que bueno, tenemos aquí la respuesta directa de Juan el Bautista declarando que él no es el profeta Elías. Así es que bueno, como les decía hace algunos instantes, aunque la identidad de los dos testigos en Apocalipsis no es clara, ni tampoco es revelada, lo que sí es cierto es que cada vez más a través de los textos que hemos leído apuntan cada vez más al profeta Elías y al profeta, o más bien a Moisés, que bueno, también fue un profeta. Pues bien, vamos a continuar con la lectura del capítulo 11 del libro de Apocalipsis y nos quedamos en el verso 7 y el verso 7 declara esto: y cuando ellos, hablando de los dos testigos, hubieran acabado su testimonio por un espacio de 3 años y medio, del cual ya hemos hablado, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahora, antes de continuar, me gustaría que me acompañaran a leer el capítulo 17 de este mismo libro, porque este capítulo nos declara algo sorprendente y nos dice, vamos a ver el versículo
1 en adelante para tomarle sabor a esta lectura. Y dice, y vi uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Verso 3. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombre de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas. Teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Verso 5. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer, verso 6, embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Verso 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Verso 8 declara, y dice, la bestia que has visto fue, y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán diciendo, la bestia que era, y no es, aunque es. El verso 9 declara lo siguiente, y aquí hay mente que tiene sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Verso 10, y son 7 reyes, los 5 son caídos, el uno es, el otro aún no es venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Verso 11, y la bestia que era, y no es también el octavo, y es de los 7 y va a perdición. Y bueno, aquí lo interesante de esta lectura es entender que la bestia, el sistema de gobierno que reinó en el pasado, nos declara aquí el capítulo 17 de Apocalipsis, que era, que es y que surgirá en un futuro, como lo declara el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. ¿Quién es o quién es la bestia? Para poder nosotros identificar quién o quiénes representan a la bestia, que en esencia es un gobierno sobre la tierra, auspiciado por Satanás, nos vamos a dar cuenta que la bestia es una combinación de los 4 imperios universales, ya que se hace una fusión de ideas, religiones, costumbres, culturas, para terminar todo en una combinación de creencias religiosas que cada vez más se alejaron de Dios. En esencia, una confusión total. Las 7 cabezas de las cuales describe el capítulo 2, capítulo 7 de Daniel, capítulo 13 de Apocalipsis y 17, como he dicho, es una combinación de los 4 reinos universales, es a saber, el imperio babilónico, que reina aproximadamente del año 605 al 538 a.C. Después entra en el poder el imperio de los medos y los persas en el año 538 al 331 aproximadamente a.C. Después entra en escena el imperio de Grecia, comandado por Alejandro el Magno, del año 331 al año 168 a.C. aproximadamente. Después sigue el imperio romano con una Roma imperial, una Roma de los Césares, del año 168 al año 476 después de Cristo. Y aquí sucede algo muy peculiar, ya que bueno, aunque seguía existiendo el imperio romano, del año 476 después de Cristo al siglo XVII, los que ahora comandan este imperio pues son
los papas. Como muere Alejandro el Grande, sus 4 generales se pelean el poder del imperio y resulta que, bueno, los 4 se dividen el poder. Así es que, bueno, los 4 generales de Alejandro el Magno, sumados con el resto de las bestias, nos van a dar un total de 7 cabezas, como lo declara el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Como un dato adicional, puedo decirles que el nombre de los 4 generales de Alejandro el Magno que se dividieron el reino fue Antígono, Casandro, Lisimaco y Ptolomeo. Ahora, si hablamos nosotros de los 10 cuernos, pues aquí es otra lección que también merece una explicación más detallada y profunda, pero en esta ocasión solamente voy a nombrar quiénes son esos 10 cuernos de los cuales nos habla el capítulo 17 del libro de Apocalipsis y que son parte de esa bestia de la cual estamos estudiando en este capítulo 11 del libro de Apocalipsis. El primer cuerno fueron los anglos, representados hoy en día por Inglaterra. El segundo cuerno son los francos, que son identificados como Francia. El cuerno número 3 son los visigodos, identificados como la gente del norte de España. El cuerno número 4 son los suavos, que es Portugal. El cuerno número 5 son los vándalos, que es una parte del sur de España. El cuerno número 6 son los germanos, que son los alemanes. Cuerno número 7 son los burgundios, que los identificamos como Suiza. El cuerno número 8 son los ostrogodos, quienes representan a Austria. El cuerno número 9 son los lombardos, que es una parte del norte de Italia. Y finalmente el cuerno número 10 son los érulos, que representan a la parte sur de Italia. Entonces, todos estos cuernos hacen una alianza entre sí mismos para tener el poder del pasado, de esa bestia, de ese sistema de gobierno que tuvo el poder máximo en el pasado. Ahora, lo interesante que nosotros veíamos en el capítulo 17 de Apocalipsis, el cual nos dice que la bestia que era, es y que va a ser en un futuro, es preocupante, ya que, como dice la palabra de Dios, lo que fue será. Y tenemos entonces ya un tipo de prototipo de el poder de la bestia que se dio en el pasado. Ahora, si ustedes se preguntan quién o quiénes representan a la bestia en nuestro tiempo y en nuestra época, pues déjenme decirles que existen países y existen alianzas hoy en día que pudieran en algún futuro representar ese sistema de gobierno que cada día más se va alejando de Dios. ¿Quiénes podrían representar a la bestia y el sistema político hoy en día? Pues bien, tenemos al famoso grupo de los G7, que es integrado por Alemania, Japón, Italia, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Ellos controlan todos los aspectos socioeconómicos de los países que están aliados con este famoso grupo de los 7. También tenemos últimamente un grupo de 5 naciones que han formado una alianza, y esto es para contrarrestar la ideología del grupo de los G7, la moneda del grupo de los G7, para derrocar el dólar y todo lo que conlleva a esta moneda. Este grupo, conocido como el grupo de los BRICS, es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Así es que bueno, hoy por hoy estos dos grupos de naciones se juegan el destino político de un futuro, y sin duda alguna en algún momento, ya sea que ambos combinen fuerzas o de una manera separada, quieren tener el poder absoluto económico, social, cultural y religioso de todas las naciones del mundo. Para que tengas un mejor conocimiento de quién es la bestia
y sus orígenes, te recomiendo que veas el video titulado Nimrod, el principio de la idolatría, en este canal de YouTube, y también puedas analizar el segundo video que habla sobre esto y el cual lleva como título La marca de la bestia 666 y la gematria. Pero bueno, vamos a regresar al capítulo 11 del libro de Apocalipsis para ya ir terminando con el análisis de este capítulo. Pues bien, nos quedamos entonces que en el capítulo 11 la bestia iba a... verso 7, vamos a leer 11:7 para recordar un poquito. Y dice, cuando ellos hubieran acabado su testimonio, una predicación, una amonestación de 3 años y medio, la bestia, o sea, el sistema religioso, que van a conformar ciertos países y van a hacer una alianza, una coalición y una mezcla de poderes, dice que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Verso 8, y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Verso 9, y de los linajes y de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcro. Y los moradores, verso 10, de la tierra, se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Verso 11 dice, y después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una grande voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Verso 13, en aquella hora fue hecho gran temblor de tierra, y la 10ª parte de la ciudad cayó, y fueron muertos en el temblor de la tierra en número de 7,000 hombres, y los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo. Verso 14, que es el verso final que estamos analizando. El segundo ay es pasado. He aquí el tercer ay vendrá presto. Así es que bueno, después de la muerte de estos 2 testigos, que ahora sabemos que hacen un tipo de balance al pueblo de Israel, al tipo de servicio que se está llevando en el templo que se va a reconstruir, y a todos aquellos que adoran en él, encontrando los faltos como consecuencia de esto y de una moral cuestionable ante los ojos de Dios, los gentiles van a azotar la ciudad de Jerusalén por 3 años y medio. Tenemos 2 personajes identificados como los 2 testigos, representados como 2 candelabros y 2 olivas, y que ya hemos dicho a través del estudio en esta lección que son de origen judío. Ellos van a predicar por espacio de 3 años y medio, y al final de su predicación, la bestia, el falso profeta, va a asesinarlos para que estén muertos por espacio de 3 días y medio. A través de la tecnología de la cual todos gozamos, solamente podemos imaginarnos el espectáculo que se hará de este acontecimiento, y sin duda alguna las cámaras de todas las televisiones alrededor del mundo, los canales en internet, en las diferentes plataformas, estarán transmitiendo probablemente de una manera en vivo los acontecimientos que se estarán dando en aquel entonces. Después de un espacio de 3 días y medio, van a resucitar estos testigos y castigarán a la ciudad de Jerusalén, teniendo como el número de muertos un número de 7,000 víctimas. Esto no es más que un aviso de parte de Dios, que como leímos en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, lo revela a Jesús. Jesús lo revela al ángel. El ángel lleva el mensaje a Juan, y Juan lo transmite a las 7 iglesias que estaban esparcidas por toda el Asia Menor, aproximadamente en el año 96
después de Cristo. Este mensaje tiene resonancia aún en nuestro tiempo y como dijo el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, y como cité los versos al principio de esta lección, nos dicen que la profecía es de suma importancia para todos aquellos que buscamos a Dios, ya que a través de la profecía podemos ver como con una antorcha los acontecimientos finales que van a suceder antes de la venida del Maestro. La profecía y sobre todo la escatología es fundamental para entender los sucesos previos a la segunda venida del Maestro, ya que solo a través del estudio de la escatología podremos entender los tiempos y las sazones puestas por Dios como una advertencia de los acontecimientos que vendrán pronto. El Maestro enseñó a sus discípulos acerca de los últimos tiempos y les dijo las siguientes palabras. Y sentándose él en el monte de las olivas, se acercaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias, hambres, terremotos, por los lugares, y todas estas cosas son principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en el mundo entero, por testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando vieres la abominación de asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyen a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, he aquí el Cristo, o allí no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. He aquí, os lo he dicho antes, así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis, y aquí en las cámaras no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, versículo 3 al versículo 27. El mismo Juan, el teólogo, quien escribió Apocalipsis y ha declarado este mensaje que hoy analizamos en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, nos dice lo siguiente. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, Dios de los santos profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus esclavos las cosas que es necesario que sean hechas presto. Y aquí vengo presto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22, versos 6 y verso 7.
También declara Juan lo siguiente: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea todavía justificado, y el santo, sea santificado todavía. Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón está conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Apocalipsis capítulo 22, verso 10 al verso 12. Finalmente, Santiago, el hermano del Señor, declara estas palabras: dichoso el que resista la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Es importante recordar que al final Dios triunfará. Como siempre, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te bendiga a ti y a los tuyos donde quiera que te encuentres. Shalom, shalom.